Mi marido se rió. No era una risa nerviosa. No fue incómodo, era una risa abierta, cómplice, casi orgullosa. Ella estaba parada frente a mí, sosteniendo el vaso como si fuera un trofeo, llamándome exagerado, paranoico, insinuando cosas que no me atrevo a repetir. Y él se rió, delante de todos. Allí, en aquella habitación llena de gente a la que llamaba amigos. Algo se rompió limpiamente, sin ruido. No hay drama inmediato. Solo una certeza escalofriante, estaba solo en esa boda. Nadie intervino. Algunos miraron hacia otro lado. Otros fingieron no entender. Y la señora, interpretando el silencio como permiso, fue más allá. Ella siempre ha sido inestable. Dijo sonriendo, ya sabes cómo es ella. Ella lo miró. Él asintió. Fue entonces cuando sentí que el calor me subía a la cara. No por vergüenza. De lucidez. Minutos antes. Todavía creía que aquella noche solo había sido un encuentro extraño. Una cena a la que me habían invitado, sin saber exactamente por qué. Ahora todo tenía sentido, demasiado tarde. La mesa estaba puesta. La comida se está enfriando, y me iban desmantelando frase por frase. Mientras el hombre, que había prometido protegerme, observaba como si estuviera asistiendo a un espectáculo conveniente. Recordé cómo insistió en que fuéramos. Te vendrá bien salir un rato. Dijo, pareces muy tenso. Tensa. Su palabra favorita cuando quería callarme. La señora continuó hablando. Acerca de mí. Sobre nuestra boda. Sobre cosas demasiado íntimas para alguien que decía ser solo un amigo. Y noté algo curioso, ella habló como si lo hubiera ensayado. Cada pausa, cada sonrisa, todas las miradas estaban dirigidas hacia él, buscando aprobación, y él dio. Su risa aún resonaba en mi cabeza cuando me levanté de la silla. No golpeé la mesa. Yo no grité, me quedé allí parado. Por un segundo pensé que alguien me iba a pedir que me calmara, para que alguien diga así no es, pero nadie dijo nada. Entonces me di cuenta que el silencio no era neutralidad, fue una elección. ¿Estás bien?, preguntó, todavía sonriendo, como si le preocupara la escena. No, yo, lo soy. Respondí, y por primera vez esa noche, fue verdad. Recogí mi bolso lentamente, manos firmes, el corazón extrañamente tranquilo. La señora inclinó la cabeza, divertida. ¿Vas a escaparte?, le provocó. La miré. Entonces para él, y algo dentro de mí sonrió antes de que me diera cuenta. No, respondí. Los dejaré a ustedes dos solos. Él frunció el ceño. No le gustó el tono. Ese no era el papel que tenía reservado para mí. No empieces, murmuró. Estás interpretando todo mal. ¿Cuántas veces he escuchado eso? En pequeñas discusiones, en largas conversaciones, siempre que la verdad se acercaba demasiado. Me fui sin mirar atrás. El sonido de la puerta cerrándose fue el único ruido que realmente escuché esa noche. Afuera el aire se sentía diferente, hace más frío, más honesto. Me senté en el auto y permanecí quieto durante unos minutos, mirando el volante, dejando que todo se calmara dentro de mí. No lloré, aún no. El llanto vino después. En casa, corto, silencioso, como una despedida a algo que había estado perdiendo durante mucho tiempo. Esa misma noche, mientras él todavía estaba fuera, tomé mi teléfono y comencé a repasar cosas que siempre había dejado de lado. Mensajes vagos, horarios extraños, conversaciones eliminadas que elegí no cuestionar para mantener la paz. Y allí, solo en la habitación oscura, comprendí algo que cambió el curso de todo. La humillación de aquella noche no había sido un accidente, había sido el ensayo final, y tal vez, solo tal vez, si alguna vez ha pesado mucho en tu corazón ese sentimiento de ser ridiculizado frente a las mismas personas que deberían amarte, vale la pena quedarse aquí conmigo. Porque lo que descubrí en los minutos siguientes puso esa mesa patas arriba, y todavía no había empezado a sonreír. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome pesado. Pero mi cabeza estaba extrañamente despejada. Todavía no había regresado a casa. La cama a su lado estaba intacta. Ni un signo de culpa apresurada ni un mensaje explicativo. Me levanté lentamente. Preparé café y me senté a la mesa como si fuera un día más. Pero no fue así. Algo había cambiado dentro de mí. Cogí mi teléfono y comencé a buscar sin prisa, no con enojo, con método. Mensajes antiguos, conversaciones archivadas, fechas que antes parecían dispares, ahora se conectan con una precisión inquietante, y luego encontré algo que nunca imaginó que vería. Un grupo silencioso, ningún nombre pegadizo, solo iniciales. Entré, habían mensajes de él allí. Eso es todo. Y otras dos personas que conocía, comentarios sobre mí, sobre cómo exageré, sobre cómo no podía soportar la verdad, sobre cómo esa noche había sido planeada para ponerme en mi lugar. Se me revolvió el estómago.
No fue solo una traición, fue una puesta en escena, humillación combinada, un mensaje suyo, enviado horas antes de la cena. Me produjo escalofríos, déjamelo a mí, ella no reaccionará delante de todos. Su respuesta fue, ella siempre se congela. Me ocuparé de ello más tarde. Cerré los ojos por unos segundos. No. Huir, para evitar romperlo. Cuando llegó a casa, a última hora de la tarde, me encontró sentada en el sofá, teléfono celular en mano. Una cara neutral. Tenemos que hablar, dijo. Como si lo hubiera ensayado durante el camino. Necesitamos hacerlo. Respondí. Empezó a hablar rápido. Excusas vagas. Medias verdades. El viejo intento de convertir todo en un malentendido. Me fui. Dejé que desperdiciara todas las palabras que no significaban nada. Cuando terminó, coloqué mi teléfono sobre la mesa, desbloqueado. Abierto a la conversación exacta que él creía que estaba enterrada. Se puso pálido. Eso no es lo que estás pensando, murmuró. Entonces, explícamelo. Pregunté, sin levantar la voz, sin acusar a nadie. Él trató de reír. La misma risa de la noche anterior. Pero no funcionó. Fue una broma. Dijo, ya sabes cómo la gente exagera. Un chiste es cuando todos se ríen, respondí. Me estaban desmantelando. Un pesado silencio cayó entre nosotros. Se sentó, se pasó una mano por el pelo, molesto. Tú tampoco eres fácil. Dijo, me estás provocando. La frase me pareció una confirmación definitiva. Entonces pensaste que era justo exponerme. Dije, delante de todos. Él no respondió. Me levanté y fui a la habitación. Cogí una carpeta que guardaba con documentos viejos. Contratos, extractos, papeles que siempre organicé yo mismo. Volví y puse todo sobre la mesa. Te reíste mientras ella me humillaba. Dije, ahora me toca a mí decidir qué hago con ello. Él me miró sobresaltado. ¿Qué quieres?, preguntó. Sonrisa. No por alegría. Con precisión. Quiero toda la verdad. Respondí, porque esta versión, donde hago como que ya no veo nada, se acabó. En ese momento vi que algo cambió en su rostro. No fue arrepentimiento. Era miedo. Y ahí fue cuando entendí, cuando la persona que siempre ha soportado todo deja de tragárselo todo en silencio, el juego cambia de bando. Respiró profundamente antes de hablar. Como calculando cada palabra. Estás exagerando. Dijo, fue simplemente una situación desafortunada. Nada salió según lo planeado. Planificado. Él mismo eligió la palabra. Me apoyé en la mesa y crucé los brazos. Entonces admite que había un plan. Se dio cuenta demasiado tarde. No es eso lo que quise decir. Se corrigió rápidamente. Estás tomando detalles y transformándolos en algo más grande. Ella sonrió levemente. No por el bien del humor. Para confirmación, pasé años minimizando lo que sentía para que no pareciera difícil, dije, te acostumbraste. Él miró hacia otro lado. Siempre hice eso cuando la conversación se acercaba demasiado. ¿Qué quieres?, preguntó de nuevo. ¿Una disculpa? No. Respondí. Eso ya no cambia nada. Cogí mi teléfono y le mostré otra parte de la conversación. Mensajes antiguos. Fechas que coincidieron con viajes que según él eran de trabajo. Fotos borradas. Chistes internos que solo tienen sentido cuando sabes la verdad. Se puso completamente pálido. Invadiste mi privacidad. Encontré lo que dejaste a la vista, respondí. La privacidad no cubre la humillación planificada. Se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro. No entiendes la presión a la que estaba sometido, dijo. Ella me entendió. Siempre te quejabas. La frase quedó pesadamente suspendida en el aire. Me quejaba de que me faltaban el respeto. Respondí. Decidiste castigarme por ello. Su teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de ella. El nombre parpadea en la pantalla. Como si pidiera permiso para unirse a la conversación. Intentó agarrarlo rápidamente. Yo era más rápido. Leo en voz alta, sin levantar la voz, se fue llorando. O fingió estar acostumbrado como siempre. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue definitivo. Se sentó de nuevo. ¿Derrotado, quieres acabar con todo esto?, preguntó en voz más baja. Pensé durante unos segundos. No porque no supiera la respuesta. Pero esa pregunta merecía honestidad. Terminaste cuando decidiste reír. Dije, en ese momento, decidiste de qué lado estabas. Su pasó una mano por la cara, temblando. Puedo romper con ella, dijo. Podemos intentarlo de nuevo. Esa fue la frase que realmente me hizo sonreír. No por felicidad, pero para mayor claridad. Todavía no lo entiendes. Respondí. Ella no es el problema principal. Él me miró confundido. El problema es que pensaste que era aceptable destruirme un poco, siempre y cuando te haga sentir cómodo. Agarré mi bolso.
Caminé hacia la puerta y me detuve. No voy a hacer una escena, continué. No voy a gritar. No voy a exponerte ahora. Él saltó. Ahora, lo miré por última vez en esa casa. Porque cuando sonrío de verdad, dijo con calma, estará delante de aquellos que realmente necesitan escucharlo. Y me fui. Cerrando la puerta detrás de mí. Sabiendo que esa sonrisa aún estaba por llegar y que no tendría ningún control sobre cuándo ni cómo. Salí de casa, sin un destino específico en mente. Me subí al coche y conduje durante unos minutos, sin prestar atención a la carretera. La ciudad continuó con normalidad, la gente iba y venía, las vidas continuaban, mientras que la mía parecía haberse desviado de su curso. Aparqué cerca de una pequeña plaza. Desierta a esa hora. Me senté allí con las manos en el volante, sintiendo mi cuerpo temblar ahora que la tensión tenía espacio para escapar. No era solo dolor. Fue una humillación acumulada. Era un viejo rencor. Era la carga de haber sido tratada como alguien desechable, útil solo mientras permaneciera en silencio. Cogí de nuevo mi teléfono. No buscar más evidencias, pero mirar con otros ojos todo lo que ya había visto. Sus mensajes estaban llenos de falsa empatía. Mereces algo mejor. Él no te entiende cómo. Yo te entiendo. Sus mensajes eran ambiguos, siempre cuidadoso de no comprometerse demasiado. Y entre ellos, pequeños comentarios que ahora gritaban, ella es fuerte. Puede manejarlo. Entonces se olvida. Ella nunca se irá. Esa última frase me impactó de un modo diferente. Nunca desaparecerá. Eso es lo que creían, que podía soportar cualquier cosa, siempre que se hiciera con calma, con risas. Con suficiente manipulación para hacerme dudar de mí mismo. Llegué a casa por la noche. No quedarse, para recuperar lo que era mío. Estaba en el sofá, inmóvil, como si esperara algo. ¿Has vuelto?, dijo, solo para recoger mis cosas, respondí. Se puso de pie, nervioso. No hagas eso ahora, hablemos con propiedad. Ahora es exactamente el momento, dije. Fui directamente a la habitación. Abrí el armario y comencé a clasificar la ropa. Nada dramático, nada tirado al suelo. Él me seguía y hablaba detrás de mí. Estás siendo impulsivo. Esto también pasará, te arrepentirás. Las frases rebotaron en la pared y cayeron al suelo sin efecto. ¿Recuerdas el día que prometiste protegerme?, pregunté sin mirarlo. Él permaneció en silencio. Así es. Continué. Yo también lo recuerdo. Y eso es lo que rompiste, cerré la maleta. Mientras caminaba por la habitación, él intentó agarrarme el brazo. No a la fuerza. Asustado. No puedes exponerme. Dijo en voz baja, este va a ser mi fin. Lo miré una última vez. Te reíste mientras me exponías. Respondí. Ahora tienes que aprender a vivir con ello. Solté su brazo y me fui. Me quedé en casa de un amigo durante unos días. Cubrí los conceptos básicos. Ella no hizo demasiadas preguntas. Él simplemente me dejó existir. Pero la historia no terminó ahí. La gente que estaba en esa cena comenzó a buscarme. Algunos por curiosidad. Otros son culpables. Uno de ellos dijo algo que confirmó todo. Me parecía extraño, parecía que sabían exactamente lo que iba a pasar. Ella sonrió levemente. Ellos lo sabían. Días después, recibí un mensaje de él. Necesitamos resolver esto antes de que se convierta en un problema mayor. Fue entonces cuando lo entendí. Para mí eso ya estaba resuelto. Para él, el miedo era que el mundo descubriera quién había sido realmente en esa mesa. Y yo sabía que muy pronto alguien volvería a sonreír delante de todos. Pero esta vez no sería él. Unos días después, acepté encontrarme con alguien que había estado en esa cena. No por curiosidad, por la necesidad de apagar cosas que todavía resonaban. Fue en una cafetería discreta, lejos de donde solíamos ir. Llegó tensa, mirando a su alrededor antes de sentarse. No pude dormir después de esa noche. Dijo inmediatamente. No fue solo vergonzoso, fue cruel. Escuchar eso de alguien ajeno a la institución produjo un efecto extraño, como si alguien por fin hubiera puesto palabras donde antes solo había dudas. Lo tenían planeado, continuó. No sé exactamente qué, pero noté miradas, señales. Cuando te levantaste. Nadie se sorprendió. Solo tú. Respiré profundamente. ¿Escuchaste algo?, pregunté. Ella dudó y luego asintió. Antes de que llegaras, se reían. Ella dijo algo como, hoy comprenderá cuál es su lugar. Y él respondió, déjamelo a mí. La frase le cayó pesadamente. No era nada nuevo, pero una vez confirmado, adquirió aún más importancia. Les di las gracias. Pagué el café y me fui sin demorarme. No quería convertirlo en un tribunal de justicia. Solo necesitaba saber si lo que sentía era real. Era, esa misma noche. Recibí otro mensaje de él. Más extenso, más calculado. Están diciendo cosas.
Esto se está saliendo de control. Necesitamos ponernos de acuerdo en una versión. Fue allí cuando algo dentro de mí se apagó por completo. No respondí. Al día siguiente. Se presentó en el trabajo. Él no entró. Él esperó afuera. Cuando me vio salir, intentó sonreír, aquella vieja sonrisa, practicada para desarmar. No necesitamos convertir esto en una guerra. Dijo. No estoy en guerra, respondí. Ya no lo voy a ocultar más. Se acercó un poco más. Ya sabes que, la gente distorsiona las cosas, insistió. Si hablas demasiado, puedes parecer inestable. Inestable. La palabra regresó como un eco lejano. Qué gracioso. Dije. Eso es exactamente lo que dijiste esa noche. Él permaneció en silencio. No voy a exponerte por venganza. Continué. Pero tampoco voy a mentir para protegerte. Vi algo romperse en su cara. No me arrepiento. Error de cálculo. ¿Y ella? Preguntó. ¿Vas a ir tras ella también? Sonrisa. Esta vez. Sin esfuerzo. Ella ya lo hizo todo sola. Respondí. Las siguientes semanas fueron extrañas. Demasiado silencioso, pero lleno de pequeñas señales. La gente se distanció de él. Los demás me miraban de forma diferente. No con piedad. Con respeto contenido. Me enteré por terceros que la señora intentó justificar todo como un malentendido, lo cual intentó restarle importancia. Fue entonces cuando mi reacción empezó a ser calificada de exagerada, pero algo ya no encajaba. Porque la imagen de esa noche, él riéndose mientras me desarmaban, ya se había extendido. Y imágenes como estas no se pueden borrar con nuevas versiones. Un mes después, recibí un breve mensaje suyo, perdí mucho más de lo que imaginaba. Eso. No respondí, porque en ese momento ya entendí algo esencial, la sonrisa que prometí no era un gesto de victoria pública. Era el silencio de alguien que finalmente había abandonado el lugar en el que tenía que encogerse para encajar. Y ese tipo de sonrisa, nadie puede quitármelo. El tiempo comenzó a separar las cosas con una precisión que ninguna discusión habría podido lograr. Sin anuncios. No hay nuevos escándalos. Es solo una consecuencia. Me mudé a un pequeño apartamento cerca del trabajo. Nada que pueda impresionar a alguien. Pero cada rincón tenía algo que yo mismo elegí. Y eso hizo la diferencia. Los días pasaron más tranquilos de lo esperado. No vacío. Silencioso en el sentido de que no necesito defenderme todo el tiempo. Intento contactarlos unas cuantas veces más. Mensajes cortos. Después de mucho tiempo. Luego una llamada que no contesté. En uno de ellos escribió, no quería que terminara así. Lo leí con atención. No hubo ninguna disculpa. Ni siquiera reconocimiento. Solo una molestia. Me enteré por un conocido en común que tenía problemas en el trabajo. No por la traición en sí, pero debido a que su imagen comenzó a cambiar. Esa noche, las conversaciones en los pasillos continuaron, en miradas de reojo, en silencios que no le convenían. La amante desapareció del radar. Ella no rompió oficialmente con él, pero ella tampoco volvió a aparecer nunca más en público con él. Cuando la historia deja de ser divertida, algunas personas desaparecen. Una tarde, me encontré con una de las mujeres que habían estado en la cena. Ella me miró durante unos segundos antes de hablar. Debería haber dicho algo esa noche. Lo sé, respondí, y me sorprendí al darme cuenta que era verdad. No hiciste nada malo. Dijo ella, lo hicieron. Caminé a casa pensando en eso. Durante mucho tiempo tuve la idea de que, si algo salía mal, era porque yo no había sido lo suficientemente comprensivo, bastante tranquilo, bastante fácil. Pero ahora, mirando hacia atrás, percibí el patrón con inquietante claridad. Cuanto más cedía yo, más avanzaban. Unas semanas después, recibí los papeles de separación. Firmé sin llorar, sin enojo, con un cansancio lúcido. Entre los papeles había un mensaje escrito a mano por él. Nunca imaginé que llegarías hasta aquí. Eso me hizo parar. No era una frase romántica. Ni siquiera me arrepiento. Era reveladora. No apuestan por tu dolor. Están apostando a su límite. Y su error del error de todos en esa mesa. Estaba creyendo que nunca llegaría a mi límite. La noche en que todo ocurrió, se rió pensando que tenía el control. Que me tragaría otra vez. Que yo me haría pequeña para que él pudiera permanecer cómodo. Pero unos minutos después, yo fui quien sonrió. No delante de ellos. No provocar. Pero en el fondo comprendí que esa humillación había sido el empujón final. Hoy cuando recuerdo aquella escena, no tengo ganas de borrar nada, porque fue allí donde vi quién era realmente. Y por último, quién ya no necesitaba ser. Y si esta historia ha quedado contigo hasta aquí, tal vez no se trate solo de traición. Quizás se trate del momento exacto en el que alguien cruza una línea.
sin darte cuenta de que, al otro lado, ya has decidido no volver.